Hablaremos hoy de un santo que es Pacomio, de un hombre santo, no sé si de un santo, no sé si fue santificado oficialmente, pero era un hombre piadoso y un poco milagrero, ya veremos. La vida de Pacomio fue ante todo la tarea de un hombre decidido a instalar en el desierto los primeros monasterios del mundo cristiano. Su historia fue escrita en versiones coptas. La lengua copta, usted sabe, es una lengua que está a mitad de camino entre el griego y el antiguo egipcio. Es una lengua un poco áspera, más concreta que la lengua griega y aún que la lengua latina. Los filólogos del barrio andan diciendo por ahí, por favor, que la lengua copta es más bien descriptiva, una lengua de testimonio y de la casuística, es el caso por caso, ¿no? Se presta menos que la lengua griega a las especulaciones filosóficas e infinitamente menos que la latina a los efectos oratorios. Bueno, Pacomio, qué lindo nombre Pacomio, ¿eh? Pacomio. Pacomio. Mira quién viene ahí. Pacomio. ¡Pacomio! Pacomio, tu viejo. Acomodamos ahí. Casi lo mato de susto. Casi lo decía, no dejan dormir tranquilo. Bueno, Pacomio nació en el año 286 en la localidad de Esne, en el Alto Egipto, muy cerca de Tebas. Tuvo una infancia pagana. Dicen que no adoraba a los ídolos, sin embargo, ¿no? Lo dicen los cristianos que escribieron después su geografía, ¿no? Él no adoraba a los ídolos más que en apariencia, se hacía el pagano. Cada vez que bebía el vino de los sacrificios lo vomitaba. No era cristiano porque todavía no sabía que existía el cristianismo, de manera que solo por eso. Al cumplir 20 años lo hicieron ingresar de prepo en el ejército romano y un buen día partió hacia su guarnición que estaba en Antinópolis. Y de allí por primera vez se enteró de que existían sobre la tierra seres que se hacían llamar cristianos y que tenían por costumbre dejarse martirizar antes que renegar de su fe. Pacomio empezó a frecuentarlos asiduamente y un día decidió consagrarse al Dios de los cristianos. Un día llegó a Ceneset, que en griego se llama Kenoboskion, es un pueblo igualmente desconocido bajo cualquiera de los dos nombres por mí, en el que vivían unos pocos habitantes sofocados por el clima de uno de los lugares más calurosos de la tierra, a saber, Ceneset. O si usted quiere, Kenoboskion. Ahora sí. Se instaló allí. ¿A dónde? En Ceneset. O en Kenoboskion. Cultivó algunas legumbres y palmeras, que no es lo mismo cultivar legumbres que palmeras, pero para este prosista sí. Las cultivó exclusivamente para los forasteros que pasaban por el camino. En aquel lugar, casi abandonado, se hizo bautizar, de arriba abajo. Lo que no era fácil porque había poca agua, me imagino. Sí. Fue entonces cuando oyó hablar de un antiguo de las Cesis, un hombre de antiguas actividades ascéticas, cuyo nombre era Palamón, y que vivía cerca de allí, en un cerro desértico cercano a la ciudad griega de Diospolis Parva. El viejo asceta, me gusta el viejo asceta, lo tomó como discípulo. Pacomio se quedó con Palamón 7 años, siguiendo el programa de su maestro, que era durísimo. Además del ayuno y de una única ingestión de agua, pan y sal, a lo que se le agregaba un poco de ceniza para darle un poco de mal sabor, ¿no? Pacomio debía aprender algunas consideraciones acerca del sueño. Palamón creía que el sueño arrastraba a la asceta a un mundo de ilusiones y errores. Debía entonces dormir solo lo estrictamente necesario. Y de ser posible, sin acostarse. ¿De parado? Parado como un vigilante de provincia. No. Para evitar la molicie del reposo. El sueño estrictamente necesario se lograba en cuclillas
e incluso de pie, apoyado contra un muro, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Dice. Sí, ya lo ves. Estoy soñando. En los futuros monasterios que construyó después Pacomio, esta regla de dormir parado, o de no dormir acostado, fue aplicada rigurosamente. Los monjes dormían sentados en asientos bajos y el propio Pacomio en su monasterio pasó 15 años enteros sin acostarse para dormir. El aprendizaje de la vigilia lo hizo también junto a Palamón, ¿no? Palamón lo obligaba a levantarse y lo mandaba a caminar por el desierto horas enteras, llevando unas piedras muy pesadas para suprimir en él la tentación del sueño. Existía asimismo una postura destinada a luchar contra el sueño, Se llamaba estacionarismo y consistía en permanecer inmóvil con los brazos en cruz. Y esta inmovilidad que requiere una gran decisión, una gran entereza, es decir, es una inmovilidad trabajosa. Sí, claro, esforzada. Claro, y esto impide dormir, desde luego, ¿no? Parece que cierta noche se le apareció un ángel a Pacomio desde la copa de una acacia y le dijo: instálate aquí y construye tu morada, y una multitud de hombres vendrá a ti. El ángel le dio también un libro que era la regla de los futuros monasterios, un libro impreso en el cielo, desde luego, ¿no? Así Pacomio recibió de manos divinas el destino de los hombres y la ley bajo la cual deberán vivir. Bueno, sea como fuere, Pacomio resolvió instituir en el desierto unas comunidades que se basaran en reglas sociales y principios nuevos, ¿no? Hubo algunas vacilaciones, ¿no? Porque él pensó que a lo mejor el contacto con la gente por ahí era un obstáculo para su salvación. En fin, instaló nomás, empezó a juntar discípulos. El primer discípulo que tuvo fue su hermano. Los dos se entregaban a mortificaciones terribles, jornadas enteras bajo el sol, envuelto en manta. Se ponían bajo el sol y se envolvían en una fresada. No movían ni las patas ni las manos y las mantenían extendidas para evitar que el sueño les ganara. Se quedaban ahí horas y horas y horas bajo el sol. Jamás se arrodillaban, los pies se le hinchaban, las manos las tenían llenas de sangre porque no las movían, ni siquiera ante la multitud de mosquitos que las devoraban. Ni se espantaban los mosquitos, se quedaban firmes ahí. Pronto el número de sus discípulos aumentó, imagínese, con esa tentación, ¿no? De tal modo que la pequeña construcción provisional que habían hecho en Tavennesi resultó insuficiente. Y edificaron una segunda construcción en la cercanía de Pavou. Hay que decir que los demonios, imagínense, ¿no?, veían con muy malos ojos la empresa de este hombre. Yo, demonio, ¿cómo sabes? Sí, y claro, bueno, casi, yo tengo este informe, dicen, no sé cómo sabe, sí. Pero los demonios veían con muy malos ojos. Ahora le voy a decir por qué, ¿no? ¿Por qué? Y comenzaron las tentaciones. Empezaron a tentarlo para ver si lo apartaban del recto camino. Por aquel entonces, el diablo, cuando Pacomio se disponía a arrodillarse para orar, hacía bajo sus pies una especie de agujero, a fin de que el santo se amedrentara y dejara de rezar. Era un diablo muy poco imaginativo para tentarlo. ¿Qué le tentaba? El agujero a Pacomio. Después lo hacían equivocar en los rezos, los demonios. Más tarde empezaron a jugar más fuerte y se presentaron ante la vista de Pacomio bajo el aspecto de mujeres desnudas que se sentaban para comer con él. Dicen que Pacomio cerraba los ojos y el corazón y todo, hasta que ellas se desvanecían. Otro problema que tenía que ver con la regla de la vida monacal era la risa. Reír equivalía a asociarse a los gozos del mundo profano. La risa de la asceta era el signo de que aquel ya no estaba en guardia contra el demonio. Así la risa, Rolón, estaba severamente proscrita en los monasterios y ermitas. La risa podía ser, al igual que otros abandonos, una culpa, un signo de orgullo o la prueba de una excesiva confianza en sí mismo.
El asceta no tenía derecho ni siquiera a sentirse orgulloso de su ascesis. Una vez terminada la construcción de un monasterio en Moncose, Pacomio se sintió orgulloso de su obra y la vio bella. Dicen que enseguida temió que aquel sentimiento surgiera de la vanidad y desesperado se apresuró a desplazar algunas columnas para dar al edificio un aspecto desagradable. Se trataba de una ascesis artística que buscaba la fealdad en la asimetría y también el malestar de lo no acabado. Fíjese, un artista que por pura humildad tira abajo un par de columnas, escribe algunas palabras con falta de ortografía y eso. Pacomio murió en el año 348 a causa de la peste. Tenía 62 años de edad, fundó 9 monasterios y fue él quien organizó lo que la vez anterior llamamos cenobística. Hablamos alguna vez de esto, ¿no? La disciplina impuesta por Pacomio era tal que exigía poner a prueba la sinceridad y voluntad del candidato antes de ser aceptado en la comunidad. Obligaban a cada recién llegado a echarse a tierra ante cada monje que entraba o salía, un poco molesto, ¿no? Una vez sufrida esta primera prueba, el candidato era admitido en el interior y confiado por algún tiempo al portero, y le encargaban las comisiones más repugnantes. La ascesis colectiva trajo cientos de problemas, sobre todo con la comida. Las comidas tenían lugar en un refectorio, en un comedor, y si algún monje quería ayunar, solo podía hacerlo allí. Ayunaba en el comedor o morfaba en el comedor. Semejante situación se hizo intolerable, porque bastaba que un monje se abstuviera ostensiblemente de morfar para que los demás se sintieran culpables y se acusaran de ser demasiado tibios en su ascesis. A la cosa llegó a tal punto que finalmente nadie comía. Para solucionar este inconveniente, Pacomio creó una vestimenta con enormes capuchas para que uno pudiese, agachando el melón, cubrir el plato propio y comer al abrigo de miradas indiscretas y sin ver lo que hacía el vecino. En el momento de la muerte de Pacomio, los 9 monasterios que había fundado contenían 7.000 monjes. Las soledades del Alto Egipto se poblaron de monjes. Algo había nacido allí, una nueva forma de vivir y de organizarse, que finalmente transformó el desierto de Tabenesi, según se ha dicho, en una pradera de santos. Todos pensaron, es mejor ir a vivir donde no hay nadie. Y tantos lo pensaron que se convirtió ya en una kermesse. Como suele ocurrir con algunas playas desiertas de la provincia de Buenos Aires, que se ponen de moda por desiertas. Y como todos los macanudos de la Argentina están enamorados de las playas desiertas, allí vamos todos. 800.000 enamorados de las playas desiertas se apretujan en Mar de las Pampas. Ay. Bueno, esto es todo. ¿A quién quiere dedicar esta vida de Pacomio, el constructor de monasterios? Bueno, las personas piadosas, digo, ya que él se lo describió así como, hay que plantar una palmera en medio del desierto nada más que para darle a los caminantes, y unas arvejas o esas cosas. Y después, ya que hemos hablado... Y hay que dormir parado también, Sí. Ya que hemos hablado de gente con los pies hinchados, de tentación, como Edipo, y de Tebas, un amigo Edipo, que era de otra Tebas, ¿no? Claro. De la Tebas de Grecia. Esta es la Tebas de Egipto, que queda ya Nilo arriba, ¿no? Nilo arriba voy llevando mi jangada. Híjole, Egipto. En el Nilo no hay mucho jangadero. No sé cuál es la razón. ¿Cómo son los jangaderos del Nilo? El Nilo es un río muy largo, el más largo. Y también uno de los muy pocos ríos que corre de sur a norte. Los egipcios viajeros que veían el Éufrates y el Tigris se maravillaban, porque para ellos decir sur era... La dirección sur era en contra de la corriente y la dirección norte quería decir a favor de la corriente, y lo decían del mismo modo. Y cuando encontraron un río que corría para el otro lado, dijeron, ¿qué locura es esto? ¿No? O sea, nombraban los puntos cardinales basándose en la dirección de las aguas del Nilo. Cuando encontraron un río que iba al revés, se maravillaron muchísimo, pero ya era tarde. ¿Por qué era tarde? No sé, pero se me ocurrió que musicalmente
Le daba una cierta profundidad Sí, a lo pero que ya se era dice. tarde. Nunca es tarde para maravillarse muchísimo, ya que el maravillarse no es cosa que venga a salvar la vida de nadie. Nunca es tarde porque el maravillarse es una actividad más bien gratuita, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho decir, se maravillaron muchísimo, pero ya era tarde. Está bien, es un buen final para todo. Para todo, Para toda para frase, ¿no? Cuando usted le quiere decir algo a alguien e impresionarlo. Claro, diga, claro. pues, no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿A dónde, qué hiciste esta tarde? Bueno, fui a sacar una fotocopia de la Divina Comedia, pero ya era tarde. Está muy bien, ¿eh? Las cosas que se hacen demasiado tarde adquieren una nobleza, justamente por la inutilidad. Claro. Le di un beso en la boca, pero ya era tarde. Hágase la siguiente experiencia. Dígase cualquier cosa y agréguesele el inciso, pero ya era tarde. Verá cómo se ennoblece. Claro. Bien. Vamos a escuchar el tango Quedémonos aquí, que era lo que le decía Pacomio a su hermano. Ajá. Cuando se envolvían en una fresada y se quedaban quietos de las 24 horas. Y ni siquiera se movían para sacudirse las moscas. Así que el tango Quedémonos aquí, de don Héctor Stamponi, ha sido compuesto pensando en Pacomio, aunque don Héctor, con quien he hablado mucho, jamás se atrevió a confesármelo. Lo escuchamos, creo que en la versión de Carlitos García. Ah, mira. Adelante.